Saludos a todos. En este momento vamos a iniciar la clase de introducción al estudio del derecho romano, comenzando a hablar de la importancia que tiene el derecho romano. ¿Y por qué el derecho romano es importante? En principio porque es la fuente u origen del derecho. Este derecho fijó pensamientos jurídicos a perpetuidad y aún se encuentra presente o aún predomina en el derecho moderno. Con respecto al derecho romano y a las leyes o esos pensamientos jurídicos que el derecho romano creó, tenemos que hacer una distinción entre las leyes normativas y las leyes de las ciencias naturales. Las leyes normativas tienen como características que son variables y son contingentes, dependen del momento, de la situación, del contexto. Y las leyes de las ciencias naturales son estáticas e invariables. Estas características de las leyes normativas y de las leyes de las ciencias naturales tienen una excepción que se encuentra en el derecho romano. ¿Por qué? Porque el derecho romano, que aunque pertenece a las leyes normativas, presenta características de ambas leyes. Primero, porque fue creado en épocas remotas, respondiendo a necesidades distintas a las necesidades actuales, y aún así es el fundamento de las legislaciones contemporáneas. Vamos ahora a decir que el derecho romano es un derecho de matices universales. ¿Por qué es un derecho de matices universales? Porque sus normas y el conjunto de instituciones jurídicas que se crearon en él estaba conformado por esas normas con carácter universal, es decir, eran universales, podían aplicarse en varias regiones, eran uniformes y eran coherentes. ¿Por qué estudiar derecho romano? En principio porque los juristas romanos fijaron categorías de pensamientos jurídicos a perpetuidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que esas instituciones que los romanos crearon fueron tan perfectas, fueron tan completas, que se pueden mantener vigentes y se han mantenido vigentes porque es notorio a lo largo del tiempo. Obvio está adecuándose a los contextos y porque las normas estaban dotadas de tal perfección que aún se mantienen vigentes en las más modernas legislaciones. Entonces, tenemos que no son normas o reglas inmutables, son conceptos que se transforman y cambian con la evolución social y que las legislaciones actuales conservan su esencia, de las cuales esos conceptos y esas figuras jurídicas, esas instituciones que se crearon en el derecho romano, se encuentran presentes en las legislaciones modernas. Tanto es la importancia y es el por qué estudiar derecho romano, y radica allí la importancia, que de todo lo que hemos hablado debemos resaltar las palabras de Chibli, que dice que no existe una universidad en el mundo donde no se estudie derecho romano. Los romanos distinguieron entre el ius y el fas. El ius eran aquellas leyes humanas. Ellos establecieron a través del ius el orden en el campo humano. ¿Conformado por qué? Conformado por la facultad o beneficio producido por la ley, y que allí se encuentra representado esas facultades o beneficios producidos por la ley por el derecho subjetivo y la colección de reglas, que era el derecho objetivo. Y el fas, que era el orden en el campo divino o las leyes divinas,
y conforme a él los romanos decían o establecieron que para que un acto fuese lícito tenía que estar en conformidad con los dioses. En este sentido, los romanos separaron el derecho de la religión. Algunos conceptos principales en el derecho romano son la justicia, la equidad y la jurisprudencia. La justicia es tenida por los romanos como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. La equidad estaba relacionada con la conformidad, simetría, la justa proporción entre el derecho y la vida. Y la jurisprudencia era el conocimiento de las cosas divinas y humanas para determinar lo justo y lo injusto. Allí tenemos que resaltar que aquellas personas encargadas de impartir justicia eran llamados jurisprudentes y en su mayoría, en el principio del derecho romano, estaba conformado por sacerdotes. En el derecho romano existieron 3 preceptos que servían como instrucciones o reglas. Esos 3 preceptos eran vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. El precepto de vivir honestamente tenía que ver con el contenido ético, vivir conforme a las leyes. Los romanos crearon normas con un fundamento ético. No dañar a otro era un principio fundamental de seguridad personal, implicaba no ofender ni dañar a otro. Bajo este principio se castigaba la injuria y la muerte. Y sum quique tribuere, dar a cada uno lo suyo, era un principio que tenía consigo la justicia, invitaba a cumplir con las obligaciones contraídas, es decir, que cada uno recibía lo que legítimamente le correspondía, pero conforme al derecho o a las normas. Estos 3 preceptos no eran normas jurídicas, pero constituían o conformaban el fundamento de la vida jurídica del hombre. Conforme a esos 3 preceptos se realizaron el conjunto de normas jurídicas, se realizaron el conjunto de instituciones jurídicas que tenían que seguir los romanos. Con esto hemos terminado nuestra clase introductoria al derecho romano, dejándole aquí la bibliografía consultada para la elaboración de las presentaciones.